Visto lo que he oído, ¿no? Voy a decir, bueno, oído lo que he oído. Voy a plantear un par de cosas antes de empezar. Para resituar un poco una cosa distinta, ¿no?, a lo que tradicionalmente se plantea. Yo creo que buena parte de la discusión de las últimas ponencias de la mañana, ¿no?, yo encontré, para mí, una solución, ¿no?, a la hora de explicar la existencia de los comités, los contrapoderes, etcétera, etcétera. Una cosa que, digamos, hemos de asumir probablemente como retórica. Yo creo que es una retórica que tiene mucho de verdad, pero que las interpretaciones tradicionales han opacado. Y yo soy de los que piensa que el Estado nunca colapsó de verdad, el Estado republicano. Y que, en cierta medida, si estamos hablando de que si hubo corrupción o no hubo corrupción, y de si se debía hacer una revolución o se debía hacer una revolución, yo creo que a lo que llegaron todos a tener claro es que para tener poder o tienes Estado o no lo tienes. Y que por tanto, ¿no?, el tema de la administración pública era fundamental que se mantuviera como tal, porque si no, el reparto del empleo, tanto el público, bueno, de hecho es que se convirtió prácticamente, como mínimo en Cataluña, el mundo laboral en algo controlado por las administraciones. Es decir, la estatificación que se produjo durante la Revolución fue mucho más grande de lo que nos hemos supuesto, y que las retóricas antiestatistas, ¿no?, digamos que en la posguerra acabaron dominando un discurso de que si la traición de la revolución, etcétera, etcétera, porque en realidad lo que acabaron haciendo todos fue Estado, incluso los anarquistas. Y en este sentido, ¿no?, ya avanzo una cosa que luego insistiré, la propia Confederación Nacional del Trabajo, ¿no?, creó en julio del 36 el Sindicato Único de Funcionarios de la Generalitat de Cataluña. Pero no solo eso, es que ya tenía una tradición de sindicatos únicos de funcionarios municipales de diversos ayuntamientos, incluido el Ayuntamiento de Barcelona. Es decir, la opción gubernamentalista de la CNT estaba bastante cantada. Es decir, no es un momento en que, uy, la revolución por aquí, la revolución. No, es decir, es que existe dentro de la CNT, de la Confederación Nacional del Trabajo, un peso importante de funcionarios, algunos incluso profesores de la Escuela Industrial y de la Escuela del Trabajo, ¿no?, asignatura de diseño, dibujo técnico, etcétera, que en cierta medida ya están presentes. Tiene un discurso corporativo la propia CNT, ¿no?, en el que el espacio anarcosindicalista, cuando dice es que la gestión de la revolución la hace el sindicato. Bueno, sindicato único, puedes llamarle partido único, y en realidad lo que están intentando decir con el sindicato como gestor de la revolución es, mira, no le vamos a llamar Estado, le vamos a llamar sindicato porque queda mejor. Literalmente es esa la idea. Pero lo que se acaba haciendo del 36 al 39 es dejarse de historias, no le vamos a llamar sindicato, está claro que ha de existir el Estado y nos metemos en el Estado. Y porque además en el Estado, es una cosa que habíamos comentado con el profesor Seidman, ¿no?, es que a través del Estado controlas el mercado laboral. Y aunque nunca se hizo, nunca, una ley de sindicación obligatoria, los sindicatos, por su cuenta, dijeron, aquí si quieres comer, o te afilias a un sindicato o no funcionas. Y en este sentido, ¿no?, en la administración pública, como ahora explicaré, se fuerza a los trabajadores, a los empleados públicos de todas las administraciones a decir o UGT o CNT o lo que sea. En el caso de los funcionarios, por ejemplo, julio
agosto, pero sobre todo julio, existía de antes del inicio de la Guerra Civil la Asociación de Funcionarios de la Generalitat de Cataluña. Pues durante todo el mes de julio hay una pelea importantísima entre UGTistas, cenetistas, pero también la FOUS, es decir, el sindicato del Partido Obrero de Unificación Marxista, para ver quién se incorpora dentro de la Asociación de Funcionarios y si se va a convertir en Asociación de Funcionarios de la Generalitat de Cataluña, CNT, o Asociación de Funcionarios de la Generalitat de Cataluña, UGT. Y digo UGT y ya no digo FOUS, porque previamente el mundo de la FOUS se integra con la UGT en el ámbito de los funcionarios. Y cuando resulta que al final la Asociación de Funcionarios le gana, es decir, la UGT le gana la partida a la CNT para quedarse con la Asociación de Funcionarios, resulta que la Asociación de Funcionarios son aquellos, es decir, el equipo directivo son pumistas, son ex-FOUS. Y en mayo del 37, ¿no?, avanzó cosas, los socialistas unificados depurarán del sindicato de la Asociación de Funcionarios, que es AFGC, UGT, a los pumistas y se colarán ellos. Pero quiero decir, pero claro, la apuesta de la Esquerra Republicana es que la Asociación de Funcionarios hubiera sido para la CNT. Miravilles lo pacta con el sector obrerista de Esquerra y con los cenetistas, que ellos tenían que ser la FIES, y entonces tener controlado Esquerra y la Confederación Nacional del Trabajo a través del Sindicato de Funcionarios de la Generalitat, la administración pública sale mal, o le sale mal a la Esquerra y a la CNT. Lo digo en el sentido de que el debate sobre si comité de milicias, etcétera, si nos olvidamos de que ha existido esta pelea interna sindical de los funcionarios socialistas, pumistas, socialistas unificados, anarcosindicalistas y demás, no se entiende. Y en este sentido hay un elemento a tener en cuenta. El tema del comité de milicias es una pelea entre funcionarios, porque el comité de milicias es un organismo creado por la Generalitat y eliminado por la propia Generalitat, y donde quien está allí realmente cociendo las habas es Jaume Miravilles, que es el que está intentando, ¿no?, que la Asociación de Funcionarios caiga en manos de la CNT. Por tanto, lo que vengo aquí a decir es, hay, ¿no?, un contexto en el que ya desde el 31 la Esquerra Republicana, la Unión Socialista, todos piensan en clave estatista, y que por tanto una cosa es la retórica esta de estamos contra el Estado, incluso desde los ámbitos catalanistas, por ejemplo, hay el Estado español y hay nosotros que somos sociedad civil. Para nada, todos son estadistas. Y del 31 al 36, hablando de lo moral y de lo inmoral, las grandes broncas entre la Esquerra Republicana y la Lliga Catalana dentro del Parlamento de Cataluña son sobre todo por el reparto de empleos en la administración pública. Y las broncas dentro de la propia Esquerra Republicana con las Gerec también van por ahí, porque buena parte de la gente de las Gerec y de la depuración es que son funcionarios. Y entonces, también muy rápidamente, el tema ¿cuál es? Cuando se proclama la República, regeneraremos la administración pública, pero resulta que para colocar a los tuyos, ¿no?, el gobierno de la Generalitat, de Esquerra Republicana o Socialista, crea cursillos de un mes para generar funcionarios. Y los de la Liga Regionalista dicen, hombre, perdona, que nosotros creamos la Escuela de Administración Pública, que tiene categoría de carrera, ¿no?, para el que aprueba,
que se han estado 3 y 4 años para sacarse ese título que es equivalente universitario, y ahora me vas a meter a mí un mindundi de la Joventut d'Esquerra Republicana de Estat Català con un cursillo de 15 días y me lo metes de funcionario. Y claro, no, es que es tal cual. Y entonces, digamos, hay del 31 al 33 las quejas de la Lliga en el Parlamento de Cataluña diciendo es que los de la Esquerra están montando aquellos cursillos para que se cuelen estos, y luego hay del 34 al 36, entre los hechos de octubre y el febrero del 36, que eran las elecciones del Frente Popular, todo lo contrario. Es decir, cuando no se suprime la autonomía, porque no se suprime, muchas veces se dice alegremente y el gobierno radical centrista suprime la idea, que va, no suprime nada. Lo que hace es suspender la autonomía, y en la suspensión lo que se suspende es el Parlamento, pero la Generalitat se mantiene. Y entonces es el momento en que la Lliga, los agrarios, etcétera, reconquistan lo que ellos consideran que en la época de la Mancomunitat o cuando los revolucionistas habían tenido sus mayorías en el ayuntamiento, dicen, volvemos a tener administración con el objetivo de reconstruir nuestras redes clientelares, ¿no? Y el momento más álgido, ¿no?, dentro de lo que sería el tema de la corrupción, es cuando Piquipón consigue monopolizar el Ayuntamiento de Barcelona y la alcaldía de Barcelona y la presidencia accidental de la Generalitat, siendo él el presidente de la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona. Con lo cual, bueno, quiero decir, es aquello, tengo las administraciones para poder montar los negocios que quiera. Y en este sentido, cuando el bienio mal llamado así, bueno, políticamente llamado el negro, ¿no?, acaba precisamente porque, ya volveré para atrás, ¿no?, acaba porque precisamente estalla el escándalo del extraperlo, pero podrían haber estallado cualquier cosa en el ámbito de la administración autónoma catalana, ¿vale? Entonces, la idea que voy a plantear ahora es, de entrada, ¿existió una retórica revolucionaria contra la corrupción? A ver, mirando prensa de todos los colores del bando republicano, la palabra corrupción no aparece por ningún lado. Es difícil de encontrar. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque es una prensa de combate. ¿Cómo vas a hablar de corrupción? ¿Cómo vas a denunciar a los tuyos? Como mucho, lo que sale es la idea de los traidores, o los trabajos del profesor Seyman, ¿no?, los resistentes al trabajo, por tanto, los malos revolucionarios. Pero, digamos, la República corrupta, ni soñarlo. Es como cuando el carnicero de Rostov, ¿no?, en los años 70-80 en la Unión Soviética, ¿no?, que no lo descubrían porque lo que se decía era, en la Unión Soviética no existen los psicópatas. Claro, ponte tú a descubrir quién está aquello asesinando, violando, descuartizando, si tú ya partes de la base de que los psicópatas ideológicamente en la Rusia revolucionaria no existen, ¿no? Y lo descubrieron porque se metieron los del FBI por el medio, pero eso nunca se dijo. Bueno, pues un poco lo que hay que tener en cuenta cuando estamos en el ámbito de la función pública del periodo de la Guerra Civil en el bando republicano es que, en teoría, la corrupción no existe. Sí que se habla muchísimo de lo moral y lo inmoral. En este sentido es obvio que lo moral es el buen trabajador, el buen revolucionario, que es el buen trabajador tanto en el campo como en la fábrica, como especialmente en la administración pública. Y se parte de la idea de que desde la administración pública se ha de dar ejemplo. ¿Vale? Y por eso, ¿no?, la idea de que la guerra, desde el bando republicano, pero ojo, también desde el bando nacional, se plantea como
un proceso de regeneración nacional y, por tanto, de limpieza política en las costumbres, teniendo en cuenta que cada lado tiene sus costumbres y su manera de entender qué es lo moral y qué es lo inmoral. En este sentido, bueno, este texto de la humanidad es del año 38, pero bueno, me quedaba bien aquí, me he adelantado aquello en el tiempo, pero bueno, es un texto de Carles Pisunyer, de la humanidad, y con el título de Los valores morales. Es decir, esto es este es un concepto que nos vamos a encontrar sistemáticamente a lo largo de los años de la Guerra Civil. Y en este sentido, pues, ¿no?, el pillaje deshonra al triunfo, ¿no?, es un cartel de la UGT, evitad el pillaje, es decir, los buenos revolucionarios no hacen pillaje. De aquí también toda la idea de unificar todo lo que sería la actuación policial, acabar con las patrullas, etc. Porque llega un momento dado que se hace todo un discurso sobre la inmoralidad que representa el ir a buscar a alguien, ¿no?, llevártelo a la rabasada, ¿no?, o detrás de casa de mis abuelos, que es el Hospital de San Pablo, que era el final de Barcelona, y pegarle un tiro en la nuca al primero que te encontraras. Al primero que encontraras, bueno, al primero que tú consideraras que te hubieran denunciado como revolucionario. No es corrupción, es inmoralidad. ¿Vale? Y en este sentido, uno de los temas importantes cuando estudié la administración pública es cómo a lo largo del último trimestre de 1936, ¿no?, se reconstruye la administración de justicia de la Generalitat republicana en Cataluña. ¿Vale? Y en este sentido, por ejemplo, ¿no?, es decir, ¿qué es lo que hay en julio y agosto del 36? Hay una guerra corporativa en la que los jueces de toda la vida, identificados como conservadores, etcétera, etcétera, son sustituidos por jueces improvisados, ferroviarios, por ejemplo, que de golpe porrazo se convierten en jueces y que incluso van a cobrar al principio como si fueran funcionarios. ¿Quién les ha dado el título de funcionario si no hay ni el nombramiento en el top de la Consellería de Justicia? Y todo ello acompañado con la existencia de las oficinas jurídicas, ¿no?, en la que, digamos, domina el Partido Republicano Federal, Ángel San Blancat, etcétera, ¿no?, y que tienen ciertas conexiones con los diferentes ámbitos del anarcosindicalismo, no con uno en concreto, porque claro, cuando intentamos también hablar de sectores de la gente es muy complicado. Es decir, a veces uno piensa, no son tantos sectores ideológicos como sectores de afinidad personal. Y en este sentido, por ejemplo, a García Oliver, yo personalmente creo que más que identificarlo con una determinada ideología política, creo que se le ha de identificar como un conseguidor al cual se le acercan muchas personas. Es que el tío en los primeros años de la Guerra Civil, se acaba como profesor honorario de la Escuela de Guerra, ministro de Justicia, etc. Claro, es la persona en la cual él se lo trabaja, la imagen, a la cual te has de acercar para conseguir cosas. Entonces, como decía, ¿no?, y ha planteado el profesor Zelaya Cal al inicio del coloquio, ¿no?, el extraperlo es el gran escándalo que dinamita la República. Es decir, la República, digamos, moralmente no la dinamitan inicialmente los republicanos de izquierdas, sino que sería el mundo lerrouxista. Pero bueno, es decir, en el discurso antirrepublicano te da igual si Lerroux en algún momento dado los lerrouxistas hubieran colaborado en la Sanjurjada o están implicados en la propia elaboración o dirección del golpe de Estado. El tema es que en la República ha habido un gran escándalo que viene del mundo republicano. Entonces entro otra vez en Cataluña. La figura que tenemos aquí es la de Màrius Aguilar,
Vilalta es un personaje que lo encontramos en el republicanismo catalanista de izquierdas, ¿no? Con Marcelino Domingo, con Lluís Companys, en el bloque republicano autonomista, el Partido República Catalana, y en teoría, ¿no? Si pensamos cómo se funda la Esquerra Republicana, pensarías, bueno, este va a parar a la Esquerra Republicana. Pues no. Este señor acaba vinculándose a los círculos lerrouxistas catalanes. Círculos lerrouxistas catalanes en los que los sectores de extrema izquierda y más anticlericales acaban siendo tan nacionalistas revolucionarios que acaban estando vinculados a Piquipol, y eso significa, durante la dictadura de Primo de Rivera, estar vinculados a la Unión Patriótica. No es que sea de la Unión Patriótica, pero digamos que él, como Camil Boix Malgosa, de quien escribió un artículo con Blanes Pulides, ¿no? Son de esos lerrouxistas que caminan desde el catalanismo de izquierdas al lupetismo durante los años 31-36. Serán funcionarios de la Generalitat, y los de la Esquerra Republicana y los de la Asociación de Funcionarios lo pondrán de vuelta y media. ¿Por qué? Porque es el típico funcionario clásico catalán, tanto si es catalanista como si no, que se han hecho funcionarios porque eso es un sueldo que a ellos lo que les gusta es escribir. Y que por tanto, como el funcionario no pega, lo dicen ellos mismos. Agustí Esclasán lo dice en sus memorias. Memorias dice, yo el día que me nombraron funcionario del Ayuntamiento de Barcelona, fui feliz porque a partir de ese día me puse a escribir poemas, no pegaba ni sello, ¿no? Y aquello ya hasta que me jubilara. Este era igual, pero como él, hicimos más. Es decir, si buscáramos, ¿no?, quiénes son funcionarios de la Generalitat, incluso muchos de los que se convierten en consellers es que han sido funcionarios. Todos ellos son funcionarios. Y una de las cosas que descubres es que la clase política catalana viene del funcionariado. Por eso decía que, en realidad, va a haber un continuismo del 31 al 39, porque eso de que tenga que desaparecer el Estado va a ser que no, porque viven del Estado, aunque sea la parte autonómica del Estado. Bueno, este es Salazar Alonso, al cual, pues bueno, es el ministro de la Gobernación del 6 de octubre, y a lo que iba, o aquí, a Moral. Estamos ya, esto sería junio del 37, pero junio del 37, en el caso del Ayuntamiento de Barcelona, es un poco lo que estaba explicando. Ya es post hechos de mayo, pero es una tendencia que existe desde el mismo verano del 36. ¿Y qué es lo que nos encontramos? Amoralidad política o supervivencia. Sindicarse para convertirse en funcionario. No lo voy a leer, pero lo que explica en este artículo de la Esquella de la Torratxa es el hecho de que el propio ayuntamiento, cuando habla de municipalización del ciudadano, lo que está hablando es de cómo se convierten y cómo obtenemos funcionarios en esta circunstancia. Aquí lo que está explicando es que, dice, cuando se produce la sublevación del verano del 36, la gente de derechas, a ver, se van los que tienen dinero y que supongo, como nos explicaron González y Vilalta, pueden sobornar para tener un pasaporte, etcétera, pero que los otros se quedan. Los secretarios de ayuntamiento, todos son de derechas durante este periodo y están todos aquí. Y son los que controlan realmente los ayuntamientos. Las juntas revolucionarias en historias. Y cuando entran las tropas nacionales, es decir, que hemos estado aquí, y los recuperan todos, vale, pues en el Ayuntamiento de Barcelona, ¿no?, lo que hacen los sindicatos es lo siguiente: se encuentran con un montón de gente que había sido en su día de la Unión Patriótica, de la CEDA, de la Liga de los Radicales, incluso de Falange, ¿vale? Y entonces los depuran. Ni siquiera parece ser que sean detenidos. Y entonces lo que le dicen los sindicatos es: mira, si os afiliáis, recuperáis la faena. Y tal cual, se afilian a los sindicatos y
son reintegrados al ayuntamiento. Y es un poco lo que comentábamos, ¿no?, de los procesos de depuración, ¿no?, que comentabas, en el sentido de ¿por qué han de depurar los nacionales cuando entran en Barcelona, en el conjunto de Cataluña? Porque claro, en el fondo, ¿no?, lo que se ha producido es que por muchos discursos revolucionarios, etcétera, etcétera, que si lo moral, lo inmoral, etcétera, las propias autoridades republicanas que necesitan funcionarios que sepan de qué va la administración pública han tenido que asumir, ¿no?, que se los tienen que quedar. Y entonces lo que explican es el sopar de dur, que se dice en catalán, ¿no?, por el cual dicen, no, es que han visto la luz y se han vuelto revolucionarios y se han afiliado o a la UGT o a la CNT. Pero que en realidad, ¿no?, lo que tienes es aquello, una estructura administrativa de la cual no solo tienes de los tuyos, sino que de los otros también te los has quedado y te has tapado la nariz, ¿no?, de lo moral y de lo inmoral para tenerlos dentro de la administración pública. Y de esta manera, por ejemplo, sí que nos encontramos en el Ayuntamiento de Barcelona a muchos funcionarios lerrouxistas que han pasado de la dictadura de Primo de Rivera a el periodo revolucionario sin dejar su sitio. Y que luego sí, en el 39, les hacen un proceso de depuración para ver qué. Y en el caso de los lerrouxistas, muchos de ellos se acaban quedando. A veces la depuración es porque son unos chorizos y descubren, ¿no?, que en realidad han sido aquellos malversadores de fondos públicos, ¿no? Y dicen, bueno, a ver, que aquí lo que tenemos ya no es un caso político, nos interesa tener un tío que igual lo readmitimos y nos vuelve aquello a malversar dinero a nosotros. Bueno, esto sería repetir una cosa que ya he dicho, pero bueno, la pregunta sería, ¿la revolución como modelo de eficacia organizativa y moralidad contrastada? Porque eso sí, la idea es que la administración republicana es buena moralmente, porque además es eficaz. Hay todo un discurso sobre la profesionalización del funcionario, ¿no?, sea de la tendencia que sea, los anarquistas, los socialistas unificados, los republicanos, etc. Y nos encontramos que, por ejemplo, la famosa obra, la obra constructiva de la revolución, lo de construcción tiene una interpretación sencilla, es que todos asumen como tónica de los años 20, 30 y 40 que el Estado es intervencionista. Lo asumen todos. Y entonces todo el mundo, ¿no? Lo que pasa es que se hacen virguerías, la obra constructiva, etcétera, pero se asume que es un Estado intervencionista y que lo que se necesita es un Estado de funcionarios y en el cual el mundo anarquista lo tiene claro. Son los signos de los tiempos. O entramos o lo tenemos muy mal. Porque en realidad la imagen de revolución libertaria la dan los fotógrafos extranjeros de Barcelona. ¿Qué es lo que fotografían? Claro, no se van a Lérida, no se van a la Seu d'Urgell, porque a ver quién va a la Seu d'Urgell. Pero los transportes que había en la época, las fotos que se venden es Barcelona. Y Barcelona vende la idea de una revolución libertaria. Pero es que resulta que en Gerona predomina el POM. En Tarragona hay una mixtura importante, y en Lérida ya ni te explico, porque en Lérida, ¿no?, en el año 33, en las elecciones, se crea el Frente Proporcionalista, que es una coalición electoral anti-Esquerra Republicana, es decir, la Esquerra Republicana se presenta sola, y están en el otro la Unión Socialista, el Bloc Obrer Campesino,